y seguramente el Señor tiene algo especial para nosotros el día de hoy. Hay una frase que dice que cuando algo no encontramos, no lo buscamos donde lo perdimos, sino donde hay más luz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo no encontramos, no lo perdemos no lo buscamos donde lo perdimos, sino donde hay más luz. ¿Por qué? Porque donde hay más luz es más fácil. Es decir, vamos a suponer que ya está oscureciendo hoy y perdemos un arete. Entonces, ¿dónde empezarían? Aquí en el santuario, porque hay mucha luz y ya. Y saben que ustedes fueron a tirar la basura, pero eso lo dejan al final. Primero buscamos donde es más fácil, donde hay más luz, porque aquí voy rápido, voy para allá, y, creo que fui a tirar la basura. ¿Y qué va a pasar? Que normalmente ahí va a estar, pero eso lo dejamos al final. Dice esa frase nuevamente, a ver si ahora sí le vamos entendiendo, que cuando algo no encontramos, no lo buscamos donde lo perdimos, sino donde hay más luz. Lo más difícil lo dejamos para después. Cuando uno pierde la tranquilidad, la felicidad, normalmente la buscamos esa felicidad en algo fácil. Yo buscaba la felicidad en el alcohol. Muchos buscan la felicidad en la música. Otros buscan la felicidad yéndose a comprar cosas. Compran y se sienten felices. Es decir, recurrimos a lo más fácil, en lugar de ir con el que da la felicidad, con ir con Dios. Eso lo dejamos al final. Primero nos vamos de compras, vamos a comer, nos vamos a lo que sea que lo haga feliz. Y al final dejamos a Dios. ¿No nos pasa eso a veces? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que Dios es amor, es luz, es santo y es espíritu. Son esas cosas que Él es por esencia. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la luz. Por eso muchos tienen miedo de acercarse a Dios, porque acercándose a Dios vamos a tener una relación clarita con Él. No sé si se acuerdan cuando visitamos una iglesia y a un pastor le regalamos sus lentes. Y eran unos lentes nuevos. Y cuando él se los pone, dice, ¡ay, qué bonito! Ya tenía muchos años que no tenía los lentes, dice el pastor, y se los puso. Y dice, lo veo clarito, pastor. No, pues yo me preocupé, porque dije, me ve clarito! Mejor me hubiera observado con sus lentes que no veía bien, en lugar de verme con estos claritos. ¿Por qué, hermanos? Me preocupé porque me vio sin defecto. Ahora sí, con los lentes nuevos me vio clarito como soy. Clarito como soy. Así es como Dios nos ve. Claritos como somos. Con Él no podemos esconder nada, hermanos. Él nos ve clarito como somos. Por eso es que a muchos les cuesta venir a la iglesia. Porque Dios los ve claritos como son. Y hermanos, deberíamos de venir, como dice el título de hoy, acerquémonos con confianza a Dios, no tengamos miedo. ¿Qué es lo que nos hace que tengamos miedo a acercarnos a Dios? ¿Por qué nos va a ver con lentes nuevos y nos va a ver claritos? Y dice uno, no. Cuando uno hacía algo de travesura de niño, y decía el hermano, le decía, oye, mamá quiere hablar contigo. Híjole, ¿qué se sentía, hermanos? Uno había hecho la travesura y de pronto la mamá decía, decía el hermano, mamá quiere hablar contigo. Híjole, es lo mismo que pasa cuando andamos en la vida cometiendo pecado. ¿Vamos a la iglesia? No. ¿Me va a ver Dios? Clarito. Y nos da temor, hermanos, acercarnos con confianza a Dios. Pero ahora les pregunto, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Acercarnos a Dios para tener de Él su misericordia o vivir
con la carga de pecado y estar expuesto al mundo que sí observa todo. El mundo sí observa cómo andamos. El mundo sí observa si andamos haciendo cosas incorrectas. ¿Qué preferimos? ¿Acercarnos a Dios o ocultarnos de Dios y de todos modos vivir nuestro tipo de vida que llevamos con el mundo? Y normalmente, hermanos, preferimos seguir viviendo como vivimos. Como ya nos acostumbramos a ese tipo de vida, se nos hace más cómodo seguir que acercarnos a Dios. ¿O yo soy el único que tuve temor para acercarme a Dios, hermanos? Sí, da temor acercarnos a Dios porque a Él no le podemos esconder nada. Entonces, ese es el tema de hoy, y el tema de hoy, acerquémonos con confianza a Dios, no tengamos miedo. Y eso lo encontramos en la palabra, en Hebreos, donde dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Hermanos, todos pecamos, todos en algún momento hacemos algo incorrecto ante los ojos de Dios, pero no hay nada más precioso, hermanos, que venir con Dios, confesarle nuestra falta y estar en paz con Dios. Aunque no estemos, aunque el problema no lo hayamos solucionado todavía, pero sí estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque hay confesión, porque hay arrepentimiento. Señor, me arrepiento de lo que hice, confieso que estuvo mal y yo quiero alcanzar tu misericordia. Cuando uno está en paz con Dios, hermanos, afuera lo que pase, pero uno está en paz con Dios. Y vamos a aprender del rey David, hermanos, cómo se enfrentó en un momento dado a esta situación. Vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría para entender este mensaje. Está precioso, hermanos. No se me pierdan, no se me distraigan. Ya apagaron sus celulares. Si nos enfocamos en lo que el rey David hizo, estoy seguro, hermanos, de que ustedes que nos escuchan por las redes sociales o que están viendo el video grabado en YouTube, si usted pone atención con estos 3 puntos, estoy seguro de que usted va a poder aplicarlo a su vida y vamos a crecer más sanos, hermanos. Vamos a seguir cometiendo fallas, pero necesitamos caminar en paz con Dios. Porque imagínense, vivir en un mundo todo de caos, andar mal con el mundo y andar mal con Dios. ¿Qué vida es esa, hermanos? Andar mal en el mundo y andar mal con Dios y llamarnos cristianos. No, hermanos, no. Si hay algo mal en nuestro caminar, hermanos, entreguémoselo a Dios y andemos bien en paz con Dios. Y Él nos va a ayudar a salir adelante. Yo sé que todos lo necesitamos, hermanos. Yo soy el primero en necesitar a mi Señor para estar en paz con Él primero y sobre todo yo, hermano, poder hablar de su palabra con claridad. Así que yo los invito, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar y después vamos a leer la palabra para que entendamos este precioso mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Padre, muchos de nosotros traíamos una imagen equivocada tuya, por eso nos daba miedo acercarnos a ti. Pero ya te hemos conocido y hemos sabido que eres amor, que eres paz, que eres gozo, esperanza, que eres luz. Padre, yo te pido que toda tu iglesia y todo mundo tenga esa confianza de acercarse a ti, buscando tu misericordia. Enséñanos, Padre, como el rey David, ¿qué hizo? Enséñanos para que podamos llevar una vida más recta, pero también más en paz. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, necesito que abran su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 24. Busquen su Biblia, empiecen desde el inicio, si no andan muy familiarizados, ya que pasaron Josué, Jueces, viene Samuel. 2 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 10. Esos no los tengo aquí enfrente,
necesito que lo vayan leyendo en su Biblia y el resto del mensaje sí lo vamos a tener aquí. ¿Listos? Segunda de Samuel, capítulo 24, del 1 al 10. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pueden sentarse, hermanos, déjenme explicarles. Déjenme darles el contexto aquí, hermanos. Pónganme atención. Acuérdense que hubo dos errores muy grandes de David. ¿Cuáles son? ¿Sí me están escuchando? Uno es lo que hizo con Betsabé y otro lo que cuando hizo el censo. Son dos errores muy grandes que cometió David. Cuando hace el censo y con Betsabé. Ahora, si nosotros vemos aquí en el versículo 1 y 2, dice que ve, le dice Dios, hace el censo de Israel y de Judá. Ahora, hay un texto, hermanos, les quiero explicar esto porque, sobre todo para los que saben de la palabra, que están escuchando este mensaje, pudiera conocer que hay otra escritura en Crónicas, hermanos, donde dice que el que incitó a David fue el enemigo, que no el adversario. Aquí nos dice que fue Dios, allá que fue el adversario. No voy a tocar el tema del versículo 2, nos vamos a quedar con segunda de Samuel, donde dice que fue Dios. Para otra ocasión pudiéramos ver por qué discrepa de Crónicas, pero no es el momento de hoy. Para propósitos de este mensaje, porque si no, ustedes si lo encuentran en Crónicas, ahí va a decir que el adversario fue el que le dijo a David. Pero en segunda de Samuel dice que fue Dios. Para propósito de este mensaje, eso les quiero aclarar, dice que fue Dios. Versículo 2. Entonces Dios le está diciendo ahí a David que haga el censo. Dios le dice a David que haga el censo. Versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y como lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero para la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. 5. Y pasando el Jordán, acamparon al Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi y a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Y después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después de esto, que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ok, hasta aquí llega el 10. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Porque ahorita empieza la explicación. Aquí le dice que salieron con los capitanes y anduvieron en todas las regiones contando. Terminaron de contar y dice que en el versículo 10 que vinieron y dijeron: hay tantos hombres. Este es el censo. Y ahí David se arrepiente de haberlo hecho, y ahí es donde dice que me duele haberlo hecho en mi corazón. ¿Hasta ahí vamos bien? No está confundido aquí, ¿verdad? No están confundidos. Van a hacer el censo, regresan con el número, y cuando David escucha del número del censo, dice: me arrepiento de haberlo hecho. Uno de los dos más grandes errores de David. Vamos a ver qué pasa. En Éxodo 30:12, pon atención, hermanos, porque de pronto tiene que ver cómo actuamos nosotros continuamente.
En Éxodo 30:12 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Habría que leer esa parte de Éxodo, pero lo que quiere decir el texto de Éxodo, hermanos, es esto. En cuanto a por qué Dios estaba enojado con David, en aquellos tiempos, un hombre solo tenía derecho a contar o numerar lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a David, Israel le pertenecía a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué dice el texto? Que muchas veces vamos a oír que parece como si viniera de Dios y de pronto Dios está viendo cuál es la respuesta de nosotros. David sabía, según las Escrituras, que uno solamente podía contar lo que le correspondía. Y Israel no le correspondía a David, le correspondía a Dios. Es como si dijera uno, es que oí una voz que me dijo que te pegara a ti, a mi esposa. Y como creo que fue la voz de Dios, te pegué. No. Pero Dios no dice eso. O sea, yo debo de saber que Dios no dice eso. Entonces debo tener cuidado. En este caso, David sabía que él no tenía que haber contado lo que no le correspondía. ¿Sí me explico, hermano? Ese es el detalle, porque de pronto, ahora sí coincide con Crónicas donde dice que el adversario fue el que le dijo. Muchas veces, hermanos, acuérdense que el enemigo es mentiroso. Hay veces que sentimos como que Dios nos los dice, pero al mismo tiempo sabemos que no puede ser Dios porque eso no está bien. ¿No les ha pasado? Hay cosas que decimos, no, es como que Dios me dice. Tú más que nadie sabes, hermano, que Dios no te va a mandar a hacer algo en contra de tu familia, en contra de tus hijos, o faltar el... Claro que Él no te lo va a decir. O es que Dios me dijo, ten cuidado con lo que escuchas. Entonces, dice David, que le dijo Dios, hace el censo, y después dice, perdóname, Señor, por haberlo hecho. ¿Qué pasa después, hermanos? Ahora sí viene, aquí ya tengo el resto del mensaje, ya no tienen que ver ahí. Llegamos hasta el 10, donde David se arrepiente. Y aquí viene el mensaje que si le ponen atención, hermanos, vamos a aprender mucho. Dice, por la mañana, antes de que David se levantara, ¿cuál mañana? Después de que recibió el reporte del censo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, le dio este mensaje. Ponga atención del mensaje, hermanos. Versículo 12. Dice, Dios le dice, ve y dile a David que así dice el Señor. Te voy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Dios lo iba a castigar por lo que había hecho. Y le manda al profeta y dice, uno de estos 3 castigos, ¿cuál quieres? 13. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de plaga? Le da a escoger 3 castigos Dios a David. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Si usted, por el pecado que haya cometido, ayer, antier, el Señor le dijera, te voy a castigar, y ponga su nombre, te voy a escoger entre estos 3 castigos, ¿cuál quieres? Ay, Señor, es difícil escoger, pero fíjense lo que hace David sabiamente. Esto es lo que le dice, ¿qué prefieres? 1, que vengan 3 años de hambre en el país. 2, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos. O 3, que el país sufra 3 días de plaga. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. ¿Cuál de esos 3 usted escogería? Vean los 3, le da 3 opciones Dios a David.
O este, o el 1, o el 2, o el 3. Ahí están los 3, hermanos. El primero, si hubiera escogido David, el primero dependía de la compasión de los vecinos. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? Si escogía el 1 y hubiera hambre, él tendría que depender de los vecinos que le dieran de comer a su pueblo. ¿No? Y él se acuerda en Jueces, dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. O sea, el pueblo ya había vivido una experiencia donde confiar en los vecinos no les sabía nada bien. Porque hubo gente que cuando el pueblo iba caminando, no les daban permiso pasar. Eran sus terrenos. No pasen. No solamente eso, hermanos. ¿Se acuerdan en Nehemías? Cuando fueron a construir el templo, a reconstruir el muro. ¿Quiénes se enojaron luego? Los mismos, hubo unos judíos ahí que se enojaron. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Todo iba bien, pero ¿qué pasó? Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat del Eronita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. David sabía, por la palabra de Dios, que confiar en los vecinos no era la opción. Es como si nosotros dijéramos, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Confiamos en otra gente? No, hermanos. ¿De casualidad a ustedes nunca los han traicionado, nunca les han fallado? ¿Cómo nos ha ido cuando confiamos de más en alguien? Ya tenemos la experiencia que no podemos confiar en las personas en todo, hermanos. Entonces ahí David en la primera opción dice, no, esa no. Segunda, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos. Ahí dependería David de la compasión de los enemigos. Primero dependería de la compasión de los vecinos. Segunda opción, de la compasión de los enemigos. ¿Cómo andaríamos confiando en la compasión de los enemigos, hermanos? Cuando uno se topa con un enemigo, hermanos, y pongamos que no sea muerte y cosas así, pero ¿qué tal se siente enfrentar a alguien que de plano, pues, no es uno, ¿cómo se dice? No es uno, no es uno santo de su devoción. ¿Qué se siente, hermanos? Dice uno, no, aquí ni agua me va a dar. Sí, confiar en los enemigos, porque era la segunda opción que le daba. ¿Se acuerdan de Habacuc? Cuando habla con Dios, ¿y qué le dijo Dios? Yo estoy incitando a los caldeos. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado, impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y promueve su propia honra. Hermanos, meterse con los enemigos ni lo intente. ¿Nunca le ha pasado, hermanos? Que usted ya sabe que con esa persona, o sea, ¿para qué va usted? Es como tener un problema y olvidarnos de Dios y vamos a otra parte, hermano. No vaya ahí. Aquí es el lugar donde tiene que venir a buscar ayuda. Pero ahí andamos buscando en otra parte. Y al final, ¿a quién? A Dios. Ya de última, oramos. Ya de última buscamos a Dios. Ya checamos con el compadre, con la comadre, con el vecino. Ahí andamos buscando ayuda. Pues ahora voy a orar. Es al revés, hermano. Confiar en los enemigos
no era la opción para David. No solamente pasó con Habacuc, ¿se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? Los filisteos no los querían, se burlaban de su Dios. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Decía Goliat. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán mis esclavos y me servirán. O sea, David sabía que no había forma de confiar en los enemigos. O sea, la primera, no había forma de confiar en los vecinos. Ya les había pasado que no los habían tratado bien. Ok, ahora voy con la segunda opción. No, pues confiar en los enemigos peor. Y ahora viene la tercera opción, o que el país sufra 3 días de plaga. Si dependía de la plaga, hermanos, aquí es de donde podía contar con la compasión de Dios. Hermanos, muchas veces en nuestra vida diaria sabemos que vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado, de lo que hacemos mal. Ya sabemos que va a haber consecuencias. Pero ¿por qué no mejor venir con Dios directamente, hermanos? Ya de plano. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Y aquí estoy y ayúdame. Porque aquí se va a poner feo con mis enemigos o con los vecinos. Mejor ayúdame tú. Pero nos da miedo acercarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Por nuestro pecado? ¿Por qué otra cosa? Eso es lo que nos da miedo. Por eso muchos dejan de venir a la iglesia. No porque Dios les esté fallando. Hermanos, no podemos pensar eso, pero muchos dejan de venir a la iglesia porque su propio pecado no les permite. Porque Dios se compró los lentes y nos ve, ¿cómo nos ve? Claritos. Y decimos, no, hoy ni voy. Mejor a ver qué digo, qué hago, voy a lavar, a ver qué, pero lo que sea. Les digo que tuve trabajo, que no me sentí bien. Pero uno sabe que uno no puede ver a Dios de frente. Y es el problema, hermanos, que mejor le buscamos por otras partes y eventualmente vamos a venir con Él. ¿Por qué no venimos, como dice Hebreos, confiadamente con Dios? Perdóname, Señor, ya me conoces, tú me ves clarito, perdóname y necesito tu ayuda. Pero siempre, hermanos, porque hay veces lo dejamos de buscar y cuando venimos, pues no venimos con confianza. No estamos en paz con Él. ¿No ha pasado, hermanos? Yo por muy rara vez hemos tenido 2 domingos que no, pero creo que en alguna ocasión por viaje, algo estuvimos en muchos años, 2 domingos sin estar, algo así. En muchos años, hermanos, o sea, nosotros no tenemos no nos pasa eso de no estar 2 domingos. Hermanos, y 2 domingos se siente el vacío en el alma de no estar con Dios. Hay quienes aventan 2 meses. ¿Cómo viene ese corazón, hermanos? ¿Venimos con confianza a ver a Dios? No, entramos de ladito y que no nos vea y todo. Hermanos, Él nos ve claritos. ¿Qué podemos esconderle a nuestro Dios? Mejor venir confiadamente y acerquémonos a Él. Y David escoge lo mejor. La tercera opción, que fue la compasión de Dios. En Éxodo 13, 21 al 22 dice, de día, y David se acuerda de que era mejor depender de la compasión de Dios que de la compasión de los vecinos o de los enemigos. Porque él se acuerda de cómo Dios había tenido compasión de ellos. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuando salió de Egipto el pueblo? Que de día, ¿qué ponía? Una nube. Y de noche, la lumbrera. Una luz. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Fíjense, dice, jamás
La columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. David sabía, hermanos, que Dios había mostrado su amor y su misericordia por mucho tiempo. Cuando estemos en una situación así, hermanos, acuérdese de cuando Dios lo acompañó en momentos bien difíciles. Acuérdese, así como ellos dijeron, me acuerdo cuando Él no nos dejó de día ni de noche en el desierto, cuando abrió el mar. Es de lo que David se acordaba y dice, mejor la misericordia de Dios. Yo no sé cuál sea su pecado, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo. Nos conocemos muy poco, nos vemos poco, no sabemos nuestra vida privada. Yo no sé cuál sea de usted, hermano, que me esté escuchando. Pero es mejor depender de la compasión de Dios que de la compasión de la gente ajena. ¿Sí o no, hermanos? Del enemigo, de los vecinos, de la gente. Hay veces le caemos bien, hay veces le caemos mal. Y para depender de eso, nos hacen cara, no nos quieren saludar. Mejor me vengo con el Señor, le confieso, Señor, ayúdame. Venir confiadamente, como hizo David. Él se acordó de cuando andaban en el desierto, también se acordó de cuando abrió el mar. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿No les ha pasado, hermanos, que ahí está uno en una situación bien delicada y de pronto viene la palabra del Señor? Sigue adelante, Nicolás. Levántate y hazlo, María, Pedrito, Lupita, como se llame usted. ¿Nunca les ha pasado eso, hermanos? Que está uno bien desanimado y de pronto viene la palabra de Dios y algo dice, levántate, no tengas miedo, sigue adelante. Acordémonos, hermanos, cuando estemos en esa situación, de venir confiadamente ante Dios y Él no lo va a abandonar, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Tenemos problemas? Dejamos de venir. Y andamos recurriendo a otras cosas. Y al final venimos con Dios. Es al revés, hermano. Si anda usted en situaciones difíciles, primero venga con Dios. Acérquese con confianza a Dios. Esa es la receta que nos da David, hermanos. Y espero que nos ayude a que no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Es difícil cuando hay pecado, cuando uno no está bien, porque yo me acuerdo. O sea, había días en que no me costaba ir al templo, cuando apenas empezaba a ir. Pero había días en que decía yo, no, ojalá y llueva, ojalá y el pastor cancele, ojalá y me salga un trabajo ahorita para decir que tengo trabajo, ojalá y me empiece a doler aquí, mira, aquí me duele y no voy. ¿Por qué? Porque uno no se siente bien para venir al templo. Pero la palabra dice, vengamos, acerquémonos con confianza. Y yo los invito, hermanos, a que confiemos en la misericordia de Dios. No hay algo que Dios no esté dispuesto a escucharnos que hicimos o que pasamos, hermanos. Dice el Salmo 18:30, y con este término, hermanos, el camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es intachable. Escudo, esto está precioso, hermanos. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. ¿Saben qué, hermanos? Yo cuando me siento angustiado, cuando digo, ¿qué va a pasar acá, Señor? Ayúdame. Yo me refugio en Él. Yo no me voy a otro lugar, hermanos. Confiar en las personas, confiar en la suerte, a ver si mañana pasa algo bueno. No, hermanos. No podemos confiar a ver si ojalá y mañana no pase esto. No, hermano. Acércate a Dios. Y este salmo, esta parte está preciosa. El camino de Dios es perfecto. Andando con Él está bien, hermanos. La palabra del Señor es intachable.
lo que dice aquí, hermanos. Y por último, escudo es Dios a los que se refugian en Él. A mí con eso, hermanos, me cae mandadito a hacer. Yo ahí me refugio. Así que los hermanos, termino con esto. Acerquémonos con confianza. No tengamos miedo a Dios. De pronto nos enseñaron un Dios malo. Pero Dios no es malo. Yo por eso no iba al templo, porque dije, no, voy a entrar y un rayo yo creo me va a caer. ¿Quién era yo? Mi pecado. Y después lo conocí a Dios y dije, pero Dios es amor. Y si me disciplina, va a ser por mi bien. Mejor la disciplina del Señor. Mejor acercarme a Dios y no confiar en cosas ajenas. Así que, hermanos, esa es mi exhortación el día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor que tengamos esa confianza de acercarnos a Él, especialmente en momentos difíciles. Posiblemente usted que me está escuchando tenga miedo por algo. No tenga miedo a Dios. Acérquese a Dios. Él es nuestro refugio en tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Hoy más que nunca, acérquese a Dios. No tenga miedo de acercarse a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, confesamos, Padre, nuestro pecado, confesamos nuestros miedos, nuestras ansiedades y pedimos, Padre, tu misericordia. Danos refugio, Señor, porque hay veces nos sentimos solos. Danos refugio porque hay veces no sabemos qué hacer. Sentimos que el mundo se cae. Danos refugio, Señor, porque confiamos más en ti que en el mundo. En el mundo encontraréis aflicciones, dice tu palabra, pero tú has vencido al mundo. Permite, Padre, que podamos acercarnos con confianza. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.